Buenas noches a todos. El día de hoy estaré explicando un poco más de lo que habíamos hablado en el video anterior, para saber en los tiempos donde estamos ahora, según la palabra de Dios. Y bueno, primeramente explicando esta imagen para entrar un poco en contexto de lo que habíamos hablado anteriormente. Y bueno, aquí tenemos la creación del mundo, escrita en Génesis, en la cual el Señor creó todo en 7 días y el último día descansa. Y fíjense que, bueno, en el primer día el Señor separa la luz de las tinieblas. En el segundo día el Señor crea los mares. En el tercer día el Señor separa la tierra con los mares. En el cuarto día el Señor crea la luz, las lunas y las estrellas. En el quinto día el Señor crea los animales y todo reptil y ser viviente. Y en el séptimo día el Señor crea los seres humanos. Y al séptimo descansa. Aquí abajo tenemos ilustrativamente los tiempos actuales desde el primer hombre, Adán, hasta donde estamos ahora nosotros. Y fíjense que desde Adán y Eva hasta Abraham pasaron 2000 años. Desde Abraham hasta el nacimiento de Jesucristo, otros 2000 años. Y desde la muerte de Jesucristo hasta los tiempos actuales han pasado 1992 años. Eso lo sacamos en el anterior video. A todos los que no lo hayan visto, los invito a que lo vean para que entiendan un poco de qué estoy hablando. Y fíjense que desde Adán y Eva hasta el 2033 se cumplen 6000 años. Y bueno, para comenzar, comenzando leyendo este pasaje de Isaías 46, verso 10, nos dice: Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Entonces, fíjense cómo el Señor en diferentes pasajes bíblicos, en los profetas nos anuncian que Él siempre nos dice lo que ha de venir y nos muestra lo que ha de venir en un futuro. Y comienzo con Isaías porque fíjense que claramente el Señor aquí nos deja muy claro que Él ya nos dijo todo lo que va a hacer con anticipación. Y uno de esos tantos pasajes está uno escrito en Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis 6, verso 3 dice: Entonces el Señor dijo: No contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Entonces el Señor nos dice que nuestro cuerpo no va a contender mucho tiempo con su espíritu, ¿ok? Y vamos a durar 120 años. Claramente no son 120 años humanos, ¿ok? Y para saber cuáles son esos 120 años, tenemos que leer Levítico, que nos habla muy claro sobre cuáles son esos años que habla el Señor. En Levítico 25, del verso 10 al 12, nos dice lo siguiente: El año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que vive en el país. Este año se llamará el año del jubileo. Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. Ese año 50 será un jubileo para ustedes. No deberán sembrar ni cosechar los cultivos que crezcan por sí mismos, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar, porque es jubileo. Este año será sagrado para ustedes y solamente podrán comer de lo que produzcan en la tierra sola. Entonces, fíjense, ya sabiendo esto, cada 50 años se cumple el año jubileo, en la cual tienen que respetar ese año como año santo. Pueden leerlo en Levítico 25 para que entiendan más un poco sobre eso. El que estableció todo esto fue el Dios mismo. Le habló a Moisés en el monte de Sinaí y ahí le platicó sobre el jubileo que tenía que celebrarse cada 50 años. Entonces, cada 50 años es un año jubileo. Si hacemos una matemática simple de 120 por 50, nos da un total de 6000 años. Entonces serían 120 años por 50, que es cada jubileo son 50 años. Eso quiere decir que nos da un total de 6000. Génesis 6 siempre nos habló, era de 120 años jubileos, ¿ok? No son 120 años humanos comunes. Entonces, fíjense como en muchos pasajes de la palabra de Dios
Dios siempre nos da mensajes, nos da señales de cómo Él actúa, avisándonos primero lo que ha de venir. Entonces les voy a mostrar aquí otros pasajes más para que vean cómo Dios siempre nos habló. En diferentes formas nos habló con la palabra. Y fíjate cómo Dios hace una especie de revelación con la vida de Moisés, con los tiempos actuales. Moisés es el reflejo del tiempo que nos iba a dar a nosotros en esta tierra. Moisés es el reflejo. ¿Ok? Fíjense que cuando Moisés tenía 80 años de edad, comenzó a liberar el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. A los 80 años, fíjense bien el número, 80 años tenía Moisés cuando comenzó a liberar al pueblo de Egipto. Ya era alguien mayor, alguien viejo, ¿me entendés? Y fíjate que si multiplicamos 80 por 50, nos da un total de 4000 años, ¿ok? Esos 4000 años equivalen al mismo tiempo desde Adán y Eva hasta el nacimiento de Jesucristo, ¿ok? Seguimos platicando el pasaje. Entonces, fíjense lo que dice Deuteronomio 8. Dice, recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde y ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo pasar hambre, luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Entonces, fíjense algo, después que Moisés libera al pueblo de la esclavitud a sus 80 años, pasó el pueblo 40 años en el desierto. ¿Ok? Esos 40 años en el desierto es la otra parte. ¿Ok? Simple, 40 por 50 da 2000 años. ¿Ok? Y entonces, previamente les hablé que a partir de los 80 años Moisés comienza a liberar el pueblo, libera el pueblo a esa edad y después el pueblo con Moisés duran 40 años en el desierto. Esos 40 años son los 2000 años que el Señor había pautado desde que muere Jesucristo hasta el 2033. ¿Ok? En Deuteronomio 34, capítulo 7, fíjate que Moisés dura hasta los 120 años y muere. A los 120 años muere Moisés. Qué casualidad, ¿no? Que en Génesis el Señor nos dijo que nos iba a dar 120 años de vida en esta tierra. Y qué casualidad que Moisés muere a los 120 años. Y si hacemos la multiplicación de 120 años por 50, que es un jubileo cada 50, nos da el total de 6000 años. Eso quiere decir que la vida de Moisés siempre fue el reflejo del tiempo que nos iba a dar el Señor en esta tierra. ¿Ok? 120 años jubileos. ¿Ok? Aquí se lo explico un poco más detalladamente. Desde Adán a Jesús, 4000 años pasaron. Desde la muerte de Jesús en el año 33 hasta la actualidad, pasaron 1992 años. Ahí van 5992. Luego le sumamos 7 años de tribulación y dan 5999. Eso quiere decir que nos quedan un año de gracia, que viene siendo todo este año 2025. En el año 2033 se cumplen 6000 años. Y el milenio, que está escrito en Apocalipsis 20, si mal no recuerdo, son 1000 años en los cuales estaremos con Cristo, descansando con Él. En total serían 7000 años. Entonces fíjate, Dios creó el mundo en 6 días y un día descansó. Y así tal cual Dios terminará su creación en 6 días o 6000 años y descansará su creación con Cristo en el milenio. Luego dice, Moisés a los 80 años comenzó a liberar el pueblo hebreo. 80 por 50 son 4000. Después duró 40 años en el desierto. 40 por 50 son 2000. Y Moisés muere a los 120 años, que son 120 años jubilados.